decía Nico hace un rato, vuelven hoy las clases presenciales en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar con Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Agustina, Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Empiezo por preguntarte qué particularidades tiene, qué cuidados, qué es un regreso cuidado. Un regreso cuidado a las aulas es el cumplimiento del protocolo que tiene la provincia de Buenos Aires vigente desde el año pasado, protocolos que se van actualizando permanentemente y que fueron el fruto del trabajo con los expertos, las autoridades sanitarias y los gremios también, y una capacitación muy grande por parte de tanto docentes como auxiliares y estudiantes. Usar tapabocas, tomar distancia, garantizar una adecuada ventilación en las aulas. Estas medidas de cumplimiento obligatorio, junto con la limpieza frecuente y la higiene personal, requieren una reorganización del esquema escolar. Entonces, en muchos casos, los grupos se reducen y esto supone alternancia. Algunos días estudiamos en casa, otros días vamos presencialmente. ¿Sabes qué? Disculpa, pero me escucho... Ay, sí, muy feo, a veces pasa. Muy feo, en no me puedo eco. concentrar. Claro. ¿Te escuchás con eco? Es muy Sí, feo. con mucho eco. Me escucho a mí misma en realidad. un Un dramón. poco. Agustina, obvio que me vas a decir que siempre la idea, porque es lo que dice el gobernador todo el tiempo, siempre la idea, el mundo ideal, también lo dice el ministro Trota, es la presencialidad, pero en este contexto se complica. ¿Qué es lo que te pasa con esta idea que se generó de que la provincia de Buenos Aires no tiene la intención o la prioridad de mandar a los chicos al aula en este contexto? Digo, con esta idea de que es lo último que resuelve cuando la ciudad de Buenos Aires se insiste en decir que lo primero que resuelve es la presencialidad. Bueno, por primero me duele y es muy difícil tener que estar permanentemente desmintiendo definiciones y posicionamientos de afirmaciones que no son ciertas. El esfuerzo que se lleva desde el inicio de la pandemia en provincia de Buenos Aires, todos los docentes, todas las familias, todos los estudiantes, por sostener la continuidad pedagógica presencial en un contexto de tanta adversidad es enorme. Las angustias que atravesamos todos, producto de la enfermedad, del riesgo de a la muerte, a la pérdida de un ser querido o a las secuelas de esa enfermedad, son bastante gravosas como para que encima se ponga en cuestión todo ese esfuerzo que llevamos adelante todos y en todos los órdenes de la vida. La prioridad de la educación en la provincia de Buenos Aires es clarísima desde el primer momento, en términos de mejoras salariales, de mejoras de formación docente, tanto la permanente habitual como la excepcional en este contexto, la mejora de los edificios escolares. Bueno, son un sinfín de acciones que se llevaron y que se llevan y que se mejoran permanentemente. Entonces, polemizar y generar en torno a la educación todo este debate tan especulativo, lo único que hace es distraernos de nuestro eje, que es más ni menos que garantizar el derecho a la educación. ¿Qué tal, Agustina? Nico Fiorentino te saluda. Sabemos que, según los cálculos que hizo el Ministerio de Salud de la provincia, 40 municipios los 40 municipios que componen el Gran Buenos Aires, más 26 municipios del resto de la provincia, cambiaron de fase, por lo cual quedaron habilitados por el esquema de fases a brindar clases presenciales. Ahora, más allá de esa habilitación en términos de parámetros, ¿evaluaron sostener un tiempo más la virtualidad, teniendo en cuenta que todavía los casos siguen siendo un número muy alto? Sí, es como te decía. Nosotros durante todo este año y medio sostuvimos y mejoramos todas las estrategias de continuidad pedagógica no presencial, porque la evolución del virus la desconocemos. Entonces, no podemos privarnos, sino que por el contrario tenemos que fortalecer esas condiciones para poder garantizar el derecho a la educación en todo contexto, más allá de la adversidad. Y en términos de conectividad, ¿hay alguna evaluación que se haya hecho desde la dirección? Porque sabemos que no es una novedad que niños y niñas sobre todo de barrios populares o de la zona, o de los sectores más vulnerables, la conectividad suele ser muy complicada e incluso nula. Sí, el 5% de los estudiantes y las estudiantes de la provincia de Buenos Aires no cuentan con conectividad en sus hogares. ¿5%?
sí, pero del 95% restante hay una realidad muy heterogénea. Hay estudiantes que cuentan en sus hogares con un celular que comparten de todos los integrantes de la familia. Eso no es comparable con el más del 54% que cuenta con computadoras y Wi-Fi disponible permanentemente. Entonces, para esas situaciones, que son extendidas y, como te digo, heterogéneas a lo largo de toda la provincia, lo que nosotros trabajamos son, el año pasado los cuadernillos, que entregábamos y formulábamos por nivel de enseñanza y año escolar. Pero este año lo que hemos adaptado es transferir fondos a las escuelas para que cada escuela pueda imprimir el material que su docente formula para el estudiante y en encuentros presenciales reducidos y acotados en el tiempo, se presenta el material, se explican las consignas y se elabora en el hogar. Y en un segundo encuentro se hace una devolución de la tarea, se corrige y así continuamos. Y Agustina, ¿cuál fue el resultado de esa tarea, digamos, de voy a decir reemplazo, estoy haciendo comillas en el aire, de la virtualidad por los cuadernillos? Es que no hubo un reemplazo, sino que fueron estrategias en simultáneo. No, esta realidad entiendo, tan heterogénea el resultado, ¿cuál es? ¿Hubo cumplimientos? Sí, la verdad es que, en primer lugar, lo que quiero decir es que esto supuso también visitas domiciliarias a los hogares, en muchos casos, una estrategia permanente de fortalecimiento del vínculo pedagógico, lo que fue después en febrero, enero, diciembre, desde septiembre en realidad, el proceso de ATR verano, también actividades recreativas donde se identificaron saberes, y luego en febrero, marzo y abril, estancias a contraturno para fortalecer los contenidos en aquellos casos donde se registraba que había necesidad de seguir enseñando. Siempre, digamos, la planificación contempla más enseñanza para mejores aprendizajes en un contexto donde la forma de enseñar y aprender se vio alterada. Entonces, nadie niega la realidad. No es lo mismo enseñar y aprender en pandemia. Y esto no es desconocer el esfuerzo enorme que se hace, tanto de estudiantes como docentes, sino de encontrar la forma para formular las instancias que nos permitan recuperar y fortalecer esa enseñanza y ese aprendizaje. Agustina, ¿qué pensás de las declaraciones de Javier Iguacel, el jefe comunal de Capitán Sarmiento, que fue ministro en el gobierno de Mauricio Macri, que llamó a cortar las rutas para que habiliten el regreso a las aulas? Mira, el jefe de gabinete Carlos Bianco el día martes en la conferencia fue muy claro. Primero que se trata de un delito federal, pero y convocar a cometer un delito federal no es propio de un intendente, o no debería serlo. Pero además y fundamentalmente, si nos abocáramos toda esa energía a garantizar el cumplimiento de las medidas de cuidado que están previstas y contempladas y dispuestas, ni más ni menos que para minimizar la propagación y mejorar las condiciones epidemiológicas, en menor tiempo las condiciones van a estar dadas para poder regresar a la presencialidad. ¿Qué pasa con el reclamo de distintos intendentes en este contexto? Vos lo que decís es que no hay esfuerzo suficiente ahora para bajar los casos en lugar de estar haciendo estos reclamos. Y la verdad es que es conocido por el intendente cuál es la situación epidemiológica del distrito. En el mes de abril, cuando se definió la suspensión de clases presenciales de forma temporal en los distritos del conurbano, la cobertura mediática instalaba que en provincia no había clases, como si la provincia fuera un conglomerado de 40 distritos y no 135 como somos. El conjunto de municipios que pudieron gozar de presencialidad, porque la situación epidemiológica así lo permitió, durante todo este tiempo, y que se ven afectados en este momento, porque, bueno, ya sabemos cómo funciona el virus. La primera ola fue igual. Comienza en el epicentro del Cava, continúa en el conurbano y posteriormente alcanza el interior de la provincia y también del país. Con lo cual, cuanto más tarde te encontrás en una situación compleja, más tarde salís de esa situación compleja. Digo, eso no es ninguna, digamos, sí es ciencia, pero no es ninguna novedad. Entonces, esta posición mediática respecto a la sorpresa, como si uno hubiese impuesto algo, cuando los criterios eran claros, son conocidos, no buscan otra cosa que evitar la propagación y mejorar las condiciones epidemiológicas y cuidar la salud y la vida de todos. La verdad que es simplemente un llamado ¿cómo definirlo? Y es una especulación política. Lamentablemente es así.
Agustina, ¿qué porcentaje de vacunación tiene el personal docente? En este momento, el 70% del personal docente y auxiliar inscrito en la provincia de Buenos Aires se encuentra ya con la primera dosis aplicada, pero se han asignado la totalidad de los turnos para que en el transcurso de estos días se concluya el proceso de vacunación. No te escuché el porcentaje, perdóname. ¿Primera dosis cuánto? 70% aproximadamente. 70, ok. Pero ya están los turnos asignados, o sea, es un proceso que es dinámico. Estoy diciendo el número de ayer por la mañana, no sé el corte de esta mañana. Y respecto a este panorama inflacionario y la situación de paritarias, ¿hay posibilidad de volver a juntarse para hablar? Hablamos siempre y permanentemente monitoreamos la situación salarial y anticipamos y trabajamos situaciones que puedan ir garantizando la compensación o la equiparación salarial en una situación se complica muchísimo. Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, hasta luego.